Dios declaró el fin de la humanidad. ¿Cómo te imaginas este tema? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo? ¿Sí puedes imaginártelo o no? Bueno, ¿cuántos nos imaginamos el fin de la humanidad? Quiero preguntarte. ¿Te has preguntado alguna vez el fin de la humanidad? ¿Sí te has preguntado? He visto muchos comentarios en las redes sociales, porque estoy en grupos cristianos, y no faltan los ateos que se infiltran. Y una de sus preguntas es: ¿por qué, si vamos a morir, por qué venimos a este mundo? ¿Te has preguntado eso? ¿Y sabes qué? Hay personas que se dejan llevar por este tipo de comentarios. Y lo peor de todo es que son cristianos, que se dejan llevar por este tipo de comentarios. Y ahí están los hermanos sintiéndose bien teólogos, bien refutadores de la Biblia. A ver, pastor, le tengo una pregunta. ¿Por qué esto? Y me han tocado personas así. Entonces yo quiero preguntarte, ¿te has imaginado el fin de la humanidad o te has puesto a pensar cómo sería el fin de la humanidad? Levanta tu mano si te has puesto a pensar esto. Muchos cristianos se imaginan y dicen: yo no leo el libro del Apocalipsis porque me da miedo, porque es el libro de la profecía. ¿Sí o no? ¿Te has topado con este tipo de cristianos? ¿O te has puesto a pensar cómo sería todo si acabara? Hoy en día hay tanta maldad en el corazón del hombre. Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Otro pasaje de la Biblia en Lucas 17:26 al 32 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Cuántos se saben la historia de Lot? ¿Sí se la saben o no? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará en aquel día. El que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Le dijo el Señor: salgan y no volteen a ver atrás. Pero el humano, o los seres humanos, somos bien chismosos, ¿verdad? Te dicen: no hagas eso porque te va a pasar esto, y ahí vamos. Hay un dicho que dice: la curiosidad mató al gato. Y es la verdad. Hay mucho cristiano curioso. Entonces, hermanos, dice el 33: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. ¿Has visto todo lo que está sucediendo hoy en día? ¿Cómo están atacando a los cristianos? El joven que acaban de matar hace poquito, que era del gabinete de Donald Trump,
que refutaba al LGTB, que refutaba al homosexualismo, que refutaba todas esas prácticas antibíblicas, lo mataron. ¿Y todo por qué? Por decir una verdad. Ahora, siempre he dicho esto, cada que iniciamos un año nuevo, empezamos a decir, espero este año nos vaya mejor. Y muchos falsos profetas empiezan a profetizar, este es el año de abundancia, este es el año de prosperidad, este es el año en que el Señor va a traer cosas grandes para ti, solamente diezma, ofrenda, da tu dinero y empiezan ahí. Pero este es el año de abundancia. Otros se agarran del pasaje de la Biblia en Génesis, de la historia de José el soñador. Ya pasaron tus 7 días de escasez, ahora siguen tus 7 días de abundancia. Hermano, no caigamos en eso. Pero, ¿no te ha pasado que hemos llegado a pensar cómo sería el fin de la humanidad? O como dice la ciencia, has escuchado, los que hemos ido a la escuela hemos escuchado cómo dicen que se han extinguido, cómo se extinguieron los dinosaurios. Hay muchas teorías, así como el Big Bang, cómo se formó la Tierra, la ciencia y cosas así. Ellos dicen que los paleontólogos son científicos que estudian fósiles en general. Dicen que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito. Ellos dicen que un gran asteroide chocó con la Tierra en lo que hoy es la península de Yucatán e hirió y detonó todo y la muerte de los dinosaurios. Y que de ahí hubo incendios masivos en todo el mundo, tsunamis, polvo, gases y todo. Y que así se extinguieron. ¿Te imaginas que pasara eso? Es lo que yo te platicaba hace 8 días o hace 15 días, que una hermana me preguntó, oiga pastor, ¿y el apagón? ¿Qué va a pasar si viene el apagón? Pues se va a ir la luz, hermana. ¿Qué otra cosa puede pasar? ¿Cuántos se espantaron con la alarma del celular? ¿Sí se espantaron o no? Sonó bien feo, ¿verdad? ¿Te imaginas? Va a ser peor cuando empiece a suceder todo lo que dice en el Apocalipsis. Con un simple celular nos espantamos. Ahora imagínate en la gran tribulación, los que se queden. Pero hoy no quiero hablarte de los dinosaurios. Es simplemente algo que te estoy poniendo un ejemplo de cómo puede acabar. Hay muchas teorías, pero es solo un ejemplo. Porque hoy no vamos a hablar de los dinosaurios. Dios declaró el fin de la humanidad. Vamos a Génesis 6, del 5 al 8. Y quiero que entiendas este versículo de la Biblia, porque aquí es donde volvió a reiniciar todo. El contexto histórico está hablando de Noé y su familia. Lo tiraban de a loco, le decían, estás loco, ¿cómo va a llover? ¿Cómo va a ser un gran diluvio? ¿Cómo va a ser esto? Y la gente lo tiraba de a loco. Ellos se casaban entre hombres, se casaban entre mujeres, mujer con mujer, hombres con hombres. Había una depravación como no te imaginas. ¿Ya lo tenemos? Dice Génesis 6, 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre de la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. El 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa raeré? Borrar, quitar. Quitaré de la faz de la tierra.
¿Sabes que ese tema que te estoy hablando ahorita, de este versículo, es uno de los más controversiales en todo el mundo? Me han llegado chamacos ateos, bueno, ni siquiera son ateos porque ni siquiera, en primera, ni han leído la Biblia, en segunda, se hacen pasar por ateos, cuando no. Pero me ha tocado, y ellos dicen que no, que eso nada más es un cuento, que eso nada más es algo que inventa la gente, que cómo vamos a creer en eso. La palabra de Dios dice que fue inspirada por Dios, por medio de 40 hombres que escribieron la Biblia. Pues tenemos que entender, hermanos. Amados hermanos, podemos entender lo que dice en este versículo de la Biblia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermano, podemos entender que Dios ve todas las acciones que el ser humano puede hacer. Él ve si nuestras acciones son buenas o malas. No podemos engañar a Dios. Al unirse el linaje piadoso con el linaje rebelde de Caín, la maldad fue en aumento porque no había un bien que lo frene. Recordemos la historia de Caín y Abel. ¿Sí recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Cómo era Abel? ¿Cómo eran sus ofrendas de Abel? Lo más gordo, lo más puro, lo más hermoso. Iba y hacía sus ofrendas a Dios. ¿Y cómo eran las ofrendas de Caín? Lo que muchos cristianos hoy hacen en día. Ya lo que me sobra y se lo pongo. Tristemente. Génesis 4 del 1 al 16 nos relata la vida de Adán y Eva y de Caín y Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Ambos ofrecieron ofrendas a Dios. Abel ofreció siempre lo mejor de sus ovejas. Caín ofreció frutos de la tierra, pero no lo hacía de buena manera. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. Caín, lleno de envidia y enojo, mató a su hermano Abel en el campo. Dios confrontó a Caín y lo castigó, pero también le puso una señal para que nadie lo matara. Incluso hay muchos eruditos chismosos, mentirosos, que dicen que todavía existe Caín. ¿Se han escuchado esa historia falsa? Tenemos que estar pendientes, hermanos. También dice en este versículo, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ellos se enfocaban en el mal, en hacer el mal. ¿Qué está pasando hoy en día? Lo acabamos de leer hace rato, como en los días de Noé. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Y la historia de Noé está en el Antiguo Testamento. Recordemos que el arca es un antitipo de Cristo. Algo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron salvos? Noé y su familia. ¿Y quién nos salvó a nosotros? Cristo. ¿Se acuerdan una vez que hice un tema que se llamaba el arca que me salvó? Porque eso representa a Cristo. Un antitipo de algo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Entendamos algo en esta parte. No es que fueran malos sin quererlo, ellos. Sus acciones eran malas porque la maldad venía de dentro de ellos. Dios ve la corrupción. La corrupción es total. No solo acciones, sino pensamientos e intenciones. Dios ve nuestros corazones, ve las intenciones de nuestros pensamientos
de nuestros corazones, porque Él es el que los escudriña. Amén. Ahora, entendamos que el lenguaje es intensamente enfático, es decir, algo con fuerza, firmeza o con énfasis. Todo pensamiento eran malos. De continuo, toda la vida pensaban en maldad, solamente al mal. Y era lo que los conducía. ¿Han leído esa historia de Noé? ¿Cómo se burlaba la gente de él? ¿Cómo le decían a Noé? Estás loco. ¿Cómo va a venir un gran diluvio? ¿Cómo una lluvia va a levantar esta arca, este barco que estás haciendo? Estás mal. En otro versículo también más adelante dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Te imaginas cómo es el corazón de Dios? ¿Se acuerdan cuando prediqué un tema donde dice Dios tiene sentimientos? Sí los tiene. Él tiene sentimientos, pero no son como el tuyo y como el mío. No son de que ya me enojé contigo y ya no te hablo. No, hermano. Ahora, quiero hacerte otra pregunta. ¿Dios cambia de opinión? ¿Tú qué crees? Quiero ponernos a trabajar. ¿Tú crees que Dios cambia de opinión? ¿No? La Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra arrepintió muestra el dolor que Dios siente por el pecado. No porque no sabía que esto pasaría, sino que es una muestra de que Dios vive nuestras acciones en tiempo presente. ¿Sí estamos entendiendo? El dolor en su corazón indica un lenguaje antropático. ¿Qué quiere decir esta palabra? La palabra quiere decir que atribuye emociones humanas a Dios para que lo entendamos. ¿Se acuerdan de las, ¿cómo se llaman? Los atributos de Dios, los comunicables y los incomunicables, que hemos hablado de esto. Acuérdense que los atributos comunicables son los que Dios nos comparte, y los atributos incomunicables son los que solamente Dios tiene. Omnipresente, omnipotente y omnisciente. Es el único que los tiene. Ni Satanás, ni la Virgen María, nada de esos tiene ningún atributo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, es decir, es una expresión profunda del juicio de Dios con dolor, no con frialdad, no con enojo de frialdad, sino que es el juicio de Dios. Acuérdense, porque muchos dicen, no, ¿cómo puede ser? Si Dios es amor. Sí, pero también es justo. Es justo. Entonces, hermanos, esto no significa que Dios se equivoca o tiene errores, sino que cambia su trato de respuesta al pecado del hombre. ¿Te has dado cuenta cómo ha caído juicio sobre esas naciones que dicen abominaciones, que blasfeman contra Cristo? Hace que 3, 4 años lo que le pasó a Brasil, ¿sí recuerdan? ¿Lo vieron en las noticias? Cómo llevaban a Cristo, Satanás llevaba a Cristo en un desfile de carnaval. Así hicieron un diablo como a su pensamiento de ellos, y llevaban a Cristo arrastrando, y los homosexuales han representado a Cristo, pero un Cristo homosexual. ¿Y sabes qué pasó con esas personas? Las personas que hicieron esas representaciones murieron. No tardó. Juicio de Dios. Entonces, esto no significa que Dios se equivoque o que tiene errores. Dios no tiene ningún error.
Porque muchas veces igual como cristianos hemos dicho, es que Dios me está tentando. No, hermanos, no es Dios, es Satanás el que te tienta. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Sí estamos entendiendo? El otro versículo dice, y Jehová raerá, borrará de sobre toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ahí fue donde Noé empezó a buscar cada pareja de animalitos, súbanse al arca, vámonos. Y pasó todo esto. Dado que el mal estaba en el corazón del ser humano, Dios los destruiría. Pero tal vez te preguntarás, ¿por qué también los animales? Tenemos que entender, amados hermanos, que el pecado del hombre corrompió la creación entera. Por el pecado del hombre. Dado que la maldad estaba en el corazón del ser humano. Entonces tenemos que entender esto. Vamos a Génesis 3:17. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Génesis 3:17. ¿Ya lo tenemos? Dice Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios maldijo la tierra cuando fue de que Eva comió el fruto prohibido. Pero siempre he dicho esto, ¿te das cuenta, hermano, que Dios nunca se dirigió con Eva? Si tú lees el pasaje en Génesis de la creación, te vas a dar cuenta que Dios nunca se dirigió con Eva, sino con Adán. Le dijo, Adán, ¿por qué te escondes? Y Adán echándole la culpa, como siempre somos los hombres de cobardes. La mujer que me diste. Así somos. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Hermanos, la desobediencia de Adán y Eva y la caída de la gracia de Dios afectó a toda la creación. Por eso arrasó con todo. Y lo dice en el versículo, raeré al hombre, raeré a la bestia, todos los animales. Incluyendo al medio ambiente. Años atrás, la gente no se preocupaba de la contaminación de los ríos con desperdicios químicos y basura. Esto parecía tan insignificante, tan trivial. Ahora sabemos que solo 2 o 3 partes por 1.000.000 de ciertas situaciones químicas pueden dañar la salud humana. Las personas que son grandes aquí, ellos nos pueden contar cómo era el río Tula antes. Yo llegué a escuchar a mi papá que me decía, no está el hermano, ¿cómo se llama el papá de Abby? El hermano Noé. Estamos hablando de Noé. Noé y Adán. Bueno, el papá de nuestra hermana Abby era muy amigo de mi papá. Y yo tengo entendido que eran unos de los que se iban a meter al río. Ellos viven en el río, ahí cerca del río. Y yo me acuerdo que estábamos chamacos y hay manantiales en el río. ¿Y cómo era antes? Habían unos niños de la calle, yo recuerdo, y siempre los encuentro, uno de ellos está en el semáforo, los conozco por sus apodos, hermanos, no los conozco por su nombre. Y siempre que lo encuentro, gorila, ¿cómo estás? Y ya, pero pues así nos llevamos. Bueno, el chiste es que estos muchachos, ¿sabes qué hacían? Ponían unas piedritas alrededor del manantial que baja ahí por donde viven ellos, y ahí se metían a nadar.
y todo el agua que avanzaba hacia el río, hacia el río, hacia el río. Pero antes, dicen las personas que antes, que algunos se metían a nadar todavía en el río. Ahorita te metes y te da un herpes, pero sabrosa, ¿eh? Tan solo no vamos tan lejos con la inundación. ¿Viste cómo echó a perder las casas? De los químicos, de todo lo que viene. Hasta cocodrilos andaban ahí. Pues hermanos, todo esto tiene que ver. El pecado en nuestras vidas es extrañamente similar a los desperdicios tóxicos. El pecado. Hasta las cantidades más pequeñas son letales. Aquí tenemos un doctor y él nos puede explicar, nos puede decir. No pasa nada. ¿Cuántas veces has dicho no pasa nada? Y vienen las consecuencias. No, tantito pecado. No pasa nada si me voy con otra mujer. ¿Cómo? No pasa nada. Yo siempre le he dicho, el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfrutas hoy, pagas después. Dios perdona, pero la consecuencia queda. ¿O no? ¿Cuántos han cometido errores y se han dado cuenta como Dios? Véngase para acá, mijo. Vamos a Romanos 8:20 al 22. Adrián, bájame las Biblias que están atrás del carro, hijo, y dile a Jesús que te ayude. Bajen las Biblias y bajen el material que traigo ahí, por favor. Ya lo tenemos, Romanos 8 del 20 al 22. Dice así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cómo está gimiendo? ¿Qué tanto no está pasando en el mundo? ¿Cuánta maldad? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánta apostasía? La palabra apostasía quiere decir apartado de su fe. ¿Sabes cuánta apostasía hay? Mucha. Ponlas acá enfrente, hija. Antes de continuar, miren, hermanos, el día miércoles, no recuerdo, fui a un evento de pastores y nos hicieron un desayuno a muchos pastores. Llegaron como unos 100 pastores de toda la región del estado de Hidalgo y nos dieron material. Fui por el material. Dije, pues, ahorita ahí viene lo bueno también. Entonces no va a haber pretexto para salir a evangelizar. Ya tenemos material. Me traje 3 bolsotas de material para evangelizar. Dije, me quedo 2 aquí y le mando unas a la hermana Cata allá en Huachinán. Acá, ponlos aquí enfrente. Pero antes de continuar, ¿quién no tiene Biblia? Que vamos a regalar unas Biblias. Levanten su mano, ¿quién no tiene Biblia? Ven, papá, por ahí. Perdón que haga esto, pero es necesario tener la palabra de Dios. Las usan, así como usamos el celular, así las usan. ¿Quién más no tiene Biblia? ¿Tienes Biblia, hija? ¿Sí tienes? Adán, ¿tienes Biblia? ¿Sí? Hermana Angélica sí tiene. Aquí sí. ¿Quién no tiene Biblia? Ahora no vino el güero y los demás para darle su Biblia. Entonces, hermanos, vamos a continuar. El pecado causó la caída de la creación.
del estado perfecto en que Dios lo creó todo. El mundo estaba sujeto a frustración. ¿Recuerdan cómo fue creado el mundo? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sí estamos entendiendo? Un día la creación será liberada y transformada. Mientras llegue ese día, amados hermanos, espera con paciencia, o espera impacientemente también, expectativa de la resurrección de los hijos de Dios. Todos los que han muerto en Cristo, resucitaremos. Seremos transformados. Dice la palabra de Dios que vamos a ser como los ángeles, espíritus. No vamos a ser de carne y hueso. Vamos a ser transformados. Ahora, los cristianos ven al mundo tal como es, decadente en lo físico e infectado por el pecado en lo espiritual. Sin embargo, los cristianos no debemos ser pesimistas. Hablando de esto, hermanos, ahorita en estas fechas que vienen, va a haber una marcha satánica aquí en Ixmiquilpan. Así como lo oyes. No lo había habido aquí, ni nunca lo había habido aquí en Ixmiquilpan. Pero se está preparando un grupo de los que practican la santería cubana, el famoso brujo mayor. Se están preparando porque va a haber una marcha en la madrugada. ¿Por qué lo hacen en la madrugada? Acuérdense que la oscuridad es tinieblas. Ellos practican eso. Y el pueblo de Dios peleándose, el pueblo de Dios ofendiéndose, en lugar de que estemos orando. Va con el tema, la maldad de muchos. Tenemos que estar en oración, hermanos. No nada más por esto, sino que Jesús le dijo a sus discípulos, hay que estar en oración, velad y orad, velad y orad, velad y orad. ¿Sí estamos entendiendo? Me salí tantito de esto, pero dije, les voy a comentar a los hermanos, porque digo, tenemos que estar en oración. ¿Sabes cuánta droga se distribuye y puede llegar a tus hijos en ese tipo de cosas? Muchas, muchísimas. Entonces, hermanos, como cristianos tenemos ese deber. No debemos de ver algo así, ay, que hagan lo que quieran, yo le alabo a Dios y nada más. No, hermano, tienes que estar en oración, pedirle a Dios que tenga misericordia de esas personas. Ahora, hermanos, entendamos que el juicio de Dios no es solo contra los humanos, sino contra el orden natural alterado por el pecado. El juicio es universal, no parcial, es decir, la destrucción de todo mal. ¿Sabías que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación? Muchos piensan que sí, y que después de la gran tribulación va a venir Cristo. No, hermano, ni vamos a conocer al anticristo nosotros. El otro versículo dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiero preguntarte, amada iglesia, ¿qué significa halló gracia? Halló que no era como dicen, ¿cómo le llaman a un payasito? ¿Divertido? ¿Ustedes creen que halló eso? Ah, es que es payasito Noé, halló gracia. No, hermanos, ¿qué entendemos como gracia? ¿Qué entendemos? La palabra gracia. Porque muchas veces le decimos, Dios, dame gracia. ¿Qué es gracia? ¿O qué entiendes como gracia? ¿Qué entendemos? Si no lo sabes, ahorita lo vas a aprender. Dice, Noé no fue perfecto. Él también fue un ser humano con maldad.
pero Dios le muestra favor inmerecido. Gracia significa, o es gen, mismo concepto que se desarrolla en todo el resto de la Biblia. Favor inmerecido. Por eso es que decimos, somos salvos por gracia. ¿Lo mereces? No lo mereces. Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. ¿Sabes cuáles fueron las palabras que dijo Jesús cuando estaba en la cruz de Calvario? Tetelestai. Se escucha chistoso, pero quiere decir todo pagado. Hebreo. Acuérdense que la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y en griego. Entonces Noé no fue perfecto. Y gracia significa esto, favor inmerecido. Aquí aparece por primera vez el principio de la gracia salvadora en medio del juicio. Como sabemos, la gracia no la provoca el ser humano. No tienes que hacer nada para tener tu salvación. Solamente creer en Cristo y hacer la voluntad de Cristo. Es lo que tienes que hacer. La Biblia nos dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No, hermano. Como sabemos, la gracia no la provoca el ser humano, entonces es decisión de Dios. Dios salva a Noé porque Él quería, no porque Él lo haya merecido. Es aquí donde muchos lectores pasan por alto un asunto. Ven un supuesto cambio en Dios cuando dice, se arrepintió. Y este es uno de los versículos más controversiales de la Biblia. Y es uno de los versículos que ocupan más los ateos para atacar al pueblo de Dios. Ay, ¿por qué si es Dios de amor? ¿Por qué dice que se arrepintió? No, que Dios no miente, no, que Dios no esto. Y empiezan a cuestionarte. ¿Y cómo refutas eso tú? ¿Cómo lo refutas? Porque no entendemos. Por eso es que tenemos que ir a la Biblia, tenemos que tener los diccionarios Strong, ver qué significa cada palabra para que entendamos. Me voy a salir un poquito de esto, pero quiero que entendamos. ¿Por qué muchas veces somos nosotros cómplices de las herejías? Aguas. Hay muchos cristianos, pastores incluso, dicen que hay un demonio que se llama Leviatán. ¿Han escuchado eso? ¿Ustedes creen que es un demonio? ¿Creen que es un demonio? No es un demonio, es un cocodrilo. Un animal grande que sumerge de las aguas, dice en la Biblia. Leviatán. Si nos vamos al hebreo, es un cocodrilo. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces tenemos que entender la palabra de Dios para no ser confundidos. Entonces, ¿cambió Dios de opinión? ¿Ustedes creen que Dios cambió de opinión? No. Se supone que Dios no cambia de opinión. Dios se arrepiente de haber creado al ser humano, versículo 6. Dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿A qué te parece esto? ¿A qué te parece esto? Cuando hacemos un pedido en Mercado Libre y todavía te ponen ahí, si quieres devolverlo, lo puedes hacer. Ay, sí, me arrepiento de hacerlo. ¡Pum! La apachurramos. A veces nos imaginamos a Dios así. No, ya no lo quiero. No me alcanza. Esto. No, hermanos. Dios no es así. Tal parece como si se lamentara de su decisión Dios. Tal como lo haría un ser humano.
como cuando nos arrepentimos de algo que cometimos por error. Híjole, no le hubiera contestado así a mi esposa. Dios no es así. La realidad es esta, es una expresión antropática, ya vimos que es antropática. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que es de un sentimiento, pasión o padecimiento. Se nos muestra el dolor moral y la justicia de Dios ante la corrupción total del hombre. Dios no cambia su carácter, pero reacciona al pecado con justo dolor. Vamos a Números 23:19. Y es algo que siempre decimos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto no se refiere a que Dios no cambia por debilidad o error, pero sí puede ajustar su trato según muestran sus acciones. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Has escuchado la vida de Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Te vas a ir a Nínive y vas a decirle que si no se arrepienten, va a caer juicio sobre ellos. ¿Y tuvo misericordia Dios de ellos? Sí. A pesar de que el cabezón de Jonás no quería ir porque le caían bien gordos los ninivitas. ¿Y sabes qué hizo Jonás todavía? Dice en la Biblia que se sentó en una calabacera para ver cómo Dios destruía al pueblo de Nínive. Pero Dios tuvo misericordia de ellos. Y es lo mismo que pasa hoy en día con nosotros. Arrepiéntete de tus pecados. Busca de Dios. No, ya cuando esté muerto todavía voy a tener chance de arrepentirme. Hay muchas personas que piensan así. Vamos a Jeremías 18 del 7 al 10. Jeremías 18 del 7 al 10. ¿Ya lo tenemos? Dice así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal, misericordia de Dios, que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Te das cuenta lo que te acabo de explicar? Segundo aparente cambio de Dios. Dios decreta destruir todo, pero salva a Noé. Raeré sobre toda la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Parece que Dios anuncia destrucción total, pero luego preserva a Noé y su familia. ¿Te imaginas si Dios hubiera destruido a Noé? ¿Tú crees que estuviéramos? No estuviéramos. Parece un cambio de decisión, ¿no? De Dios. Pero en realidad era el juicio universal, pero no absoluto. La misericordia de Dios. Es decir, Dios siempre preserva un remanente fiel. Noé no fue una sorpresa para Dios. Él fue parte de su plan desde el principio. Tenemos que entender esto, hermanos, o este texto, que está escrito para que nosotros sintamos el peso del juicio y luego respiremos con la gracia que nos salva. ¿Te imaginas? Mira, hermano, te voy a decir algo. Yo sé que hay muchas personas aquí que piensan eso. Hay enfermedades que tenemos, pero no es castigo de Dios.
No atribuyamos a Dios algo que no es. La Biblia dice en Ezequiel que el Hijo no llevará el pecado del Padre y el Padre no llevará el pecado del Hijo. Entonces, tenemos que entender este texto, hermanos, para que nosotros sintamos el juicio de Dios. ¿Cómo quieres ser juzgado? Como dice la palabra de Dios, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. O que te diga Dios, apartaos de mí, hacedor de maldad. Porque eso va a decir Dios. Van a estar pastores, van a estar evangelistas, van a haber cristianos y van a decir estas palabras, lo que dice la Biblia. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre le dimos de comer a los huérfanos, en tu nombre fuimos a la cárcel, en tu nombre. El Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedor de maldad. Ahora te pregunto de nuevo, ¿Dios cambia de opinión? ¿Sí o no? No. Pero depende que estamos preguntándole. Tenemos que entender que Dios no cambia en su naturaleza. Dios siempre es el mismo. Él no miente, no se equivoca. Él no tiene cambios de humor como tú y como yo, ni mucho menos se deja llevar por sus emociones como nosotros. Su carácter es perfecto, justo, santo, amoroso, siempre. Vamos a Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Y aquí está la respuesta que estamos buscando. Malaquías 3:6. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Números 23:19 también dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia su trato con el hombre. Aunque Dios no cambie en quien es, sí responde a lo que las personas hacen. Te acabo de platicar lo que pasó en Brasil. Si el hombre se aleja de Dios, él responde con corrección o juicio. Dice en la palabra de Dios que el que confiesa su pecado alcanza misericordia y se aparta, mas el que lo encubre no prosperará. Si el hombre se arrepiente, Dios responde con perdón y misericordia. Dice Jeremías 18 del 7 al 10, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, yo oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Es un ejemplo muy sencillo. Imagina que el sol nunca cambia, pero si tú caminas hacia él, te calienta. Si te alejas de él, tienes frío. ¿El sol cambió? No. ¿Quiénes son los que cambian? Nosotros. Si yo me alejo de allá afuera, me meto acá, ya no voy a tener calor. Pero si yo salgo y me pongo ahí en el pleno sol, me va a dar calor. ¿Quién es el que cambió? ¿El sol o yo? Yo. ¿Es verdad o no? Entonces, hermano, así es Dios. Él no cambia, pero tu relación con Él sí cambia dependiendo de tus decisiones. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés subió a hablar con Dios?
Cuando bajó Moisés, ya vieron que tenía un becerro de oro. Entonces, hermanos, este texto anticipa el Evangelio, un juicio merecido contra toda la humanidad, lo que también nos llevaría a la destrucción de la humanidad. Una salvación ofrecida por gracia, a pesar de que nadie merece ser salvado, y más adelante en el medio de salvación, que es el arca. Por eso yo te decía, el arca es un antitipo de Cristo. Para nosotros el arca es Jesús. A pesar de que merecíamos morir, Dios decidió darnos vida en Cristo Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces prepárate, porque va a ser destruida la humanidad. ¿Cuántos están preparados? Levanten su mano. Hay un hombre en la Biblia, y siempre lo pongo de ejemplo en los velorios, que le dijo Dios: prepárate porque vas a morir. Que Dios te dijera eso hoy, ¿qué harías? El ser humano es tan descarado que es capaz de decir: pues me voy a poner una borrachera porque allá ya no va a haber vino. De verdad, hermano, somos tan tontos, perdón por la palabra, pero somos tan tontos al no entender las Sagradas Escrituras. La ignorancia. ¿Cómo quieres que te agarre Dios? Es que solamente voy a ir al baile de Peso Pluma y que ahí te agarre Dios. Tomando, haciendo cosas. ¿Algún día te has puesto a pensar eso? ¿Cómo va a ser cuando Dios venga por su iglesia? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Te va a encontrar maldiciendo? ¿Te va a encontrar peleando? ¿Cómo quieres que te encuentre? Hermanos, tenemos que estar en oración. Se vienen tiempos peores. Ya no va a haber tiempos buenos, ya no, eso sí te lo digo con toda certeza. Lo acabamos de leer, Mateo. En los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Se peleará nación contra nación, pueblo contra pueblo, las suegras contra las nueras y las nueras contra las suegras. Parece chiste, pero es verdad. ¿En serio? ¿Cuánta apostasía no hay ya? Ponte de pie. Ponte de pie, y si tú quieres cambiar, acuérdate que Dios no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. El libre albedrío, hermano, ¿entiende esto? Fue dado desde la creación de Adán y Eva. Él les dijo: aquí está este árbol, pero tú sabes si lo comes o no. ¿Sí o no? Libre albedrío. ¿Lo hicieron? Por curiosos. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Se convirtió en sal. ¿Qué le pasó a Jonás? Se llevó decepción de él mismo porque Dios perdonó a Nínive. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Hoy en día hay mucho cristiano como el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cristianos de la secreta. Hay un canto que hizo un hermano que dice: quítate la máscara. Y sí, hermanos, a veces parece que nos ponemos un uniforme para venir a la iglesia, y allá afuera somos peor que los mundanos. Pero sí somos buenos para criticar. Ese cuate está mal, ese cuate está fornicando. ¿Y lo que nosotros hacemos, dónde queda? Hermanos, busquemos de Dios. Yo te invito esta mañana a que, si te has apartado, que si has hecho algo en contra de Dios, mira, hermano, la maldad está a todo lo que da.
El día de ayer veía un pastor que se llama Charlie Velasco y lo compartí en mis redes sociales. ¿Sabes cuántos likes tuvo? Ninguno, porque no es algo que les importe. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué hizo? Le pidió de favor a todos los jóvenes que estaban ahí que se pararan. ¿Y sabes qué hizo el pastor? Es un evangelista. Ese pastor yo lo admiro mucho porque cuando fue la procesión del Señor de Jalpan, él no vino a ofender como lo hizo el pastor Melquisedec. Él vino y los confrontó y ni lo agredieron ni nada. Con su bocina, acá su perifoneo lo llevaba. El chiste es que este pastor, ¿sabes qué dijo? Dice: les encarezco a todos ustedes como personas grandes, como hermanos. ¿Qué le están enseñando a estos jóvenes? ¿Qué legado les están dejando? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué legado le estoy dando a los jóvenes de la congregación? ¿Qué legado le estoy dando a mis hijos? ¿Qué es lo que les estoy enseñando a mis hijos? ¿Se acuerdan de Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? Te encarezco delante de Dios. Lo mismo con nosotros. Que seamos como obreros, que no tengamos de qué avergonzarnos. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Okay.